buenos días a todos y a todas, especialmente a la senadora Luz Ebensperger y al senador Rodrigo Galilea, a esta sesión de la Comisión de Constitución. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, sus señorías, a todos y a todas, los invitados e invitadas. Señor presidente, se ha recibido en esta Secretaría una comunicación de la Fiscal Nacional Económica, señora Mónica Salamanca, mediante la cual excusa su asistencia a esta sesión, pero informa que en su representación asisten los siguientes personeros: el subfiscal nacional, señor Víctor Santelices; el jefe de la División Anticarteles, señor Juan Correa; el subjefe de la División Anticarteles, señor Matías Belmonte. Perfecto, muchas gracias. Muy bienvenidos, por cierto, a esta sesión, así como también le agradecemos la presencia permanente a los profesores Antonio Bascuñán, está el profesor Gonzalo Medina, Javier Willenman y también José Pedro Silva, que se encuentran presentes de manera presencial. Quiero informar que conforme los acuerdos de administración del Senado, me corresponde renunciar a la presidencia de la Comisión de Constitución para que el día de mañana procedamos a elegir a la que esperamos sea la nueva presidenta de la Comisión de Constitución, conforme a estos acuerdos también, que es la senadora Luz Ebensperger, a quien desde ya le deseo todo el éxito, el desarrollo de su gestión. Bienvenido, profesor Héctor Hernández. Solamente señalar que ha sido un tremendo honor presidir esta comisión. Agradecerle especialmente a los senadores, a la senadora Ebensperger, al senador Galilea, agradecer a la secretaría que está presente, don Ignacio Vázquez, Marcelo, también a Rodrigo Pineda, que se integró como prosecretario de la comisión experta en el nuevo proceso constituyente. Así que bueno, muchas gracias a todos y por haber sacado además una agenda legislativa muy intensa durante este periodo. Así que para que tome nota de mi renuncia, señor secretario. Muy bien, vamos a continuar con la tramitación y esperamos, ojalá, poder terminar hoy día. Si no, bueno, estamos muy cerca ya de terminar con el análisis de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, boletines número 13.204-7 y 13.205-7 refundidos. Entiendo, señor secretario, que vamos a escuchar en primer lugar a la Fiscalía Nacional Económica para escuchar sus planteamientos tanto respecto de algunos aspectos procesales del proyecto que yo creo que compartimos en general con la comisión, después de haber escuchado también, recuerdo al ex fiscal nacional económico, el señor Irrazábal, y también algunos aspectos sustantivos también. Así que, señor secretario, usted nos ordena. Gracias, presidente. Señor presidente, primera cuestión es comentarle a los senadores que el día viernes esta Secretaría les envió a sus respectivos correos electrónicos toda la información que obra en poder de la Secretaría respecto al tema de la titularidad de la acción, según lo que solicitó en ese sentido el senador de Urresti en la última sesión del día miércoles pasado. Presidente, aprovechando la presencia de los representantes de la Fiscalía Nacional Económica, habría que dirigirse entonces a la página 361 de nuestro comparado. Página 361 de nuestro comparado. Allí figura la indicación 111 del senador Sur Galilea. Propone suprimir el artículo 60 del proyecto de ley, que sustituye el artículo 64 del decreto ley número 211 de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia. Muchas gracias, señor secretario. Ofrecemos la palabra a los representantes de la Fiscalía Nacional Económica, si se pueden identificar para efecto del acta, por favor. Señor presidente, muy buenos días. Por su intermedio, saludar también a los senadores de la comisión, a los académicos que nos acompañan. Víctor Santelices Ríos, subfiscal nacional económico,
como señaló el señor secretario, me acompaña el jefe de la división carteles de la Fiscalía, don Juan Correa Serrano, y el subjefe de la misma repartición, don Matías Belmonte. Agradecemos, señor presidente, el oficio invitándonos a esta sesión y desde ya manifestamos como Fiscalía Nacional Económica nuestra satisfacción respecto al avance de este proyecto que establece un tratamiento particular para la delincuencia económica y que va a permitir, entre otras figuras para el delito de colusión, establecer el núcleo central de este proyecto a nuestro juicio, que es efectivamente que las personas naturales que intervienen en este tipo de conductas tengan un tratamiento punitivo acorde a la gravedad de las infracciones cometidas. Dicho eso, señor presidente, nos encontramos frente a un estado bastante, digamos, intenso del avance de este proyecto. Celebramos su pronta publicación y promulgación. Existen ciertas indicaciones respecto a las cuales nos queremos referir en cuanto a la posición de la Fiscalía Nacional Económica de la conveniencia en la forma en que se propone su regulación. Y en primer término, como se señalaba, se encuentra la indicación 111 del honorable senador Gailea para suprimir el artículo 60 del proyecto, que establece una nueva regulación para el artículo 64 del Decreto Ley 211 vinculado al ejercicio de la acción penal para efectos de la persecución del delito de colusión. Fundamentalmente, y en resumidas cuentas, esta disposición propone el ejercicio de la acción por vía de querella del fiscal nacional económico en un plazo de 90 días desde la formulación del respectivo requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Esta modificación innova respecto de la solución legislativa que se dio el año 2016 respecto de la secuencialidad de ambas instituciones o ambos organismos destinados a la persecución y el esclarecimiento de este tipo de ilícitos. Y lo cierto es que brevemente, señor presidente, tomando en consideración la prevención que usted ha señalado al inicio de la audiencia, son algunos reparos estructurales los que tenemos respecto a la forma en la cual se regula esta materia. En primer término, señor presidente, bueno, esta no es una indicación, no es una regulación que haya estado en el proyecto original en el cual se establecía la regulación de los delitos económicos. Fue introducido en la Cámara de Diputados en su última sesión y además establece a nuestro juicio ciertas complicaciones para un adecuado mecanismo que tenga el Estado, ya sea por cualquiera de las instituciones involucradas en cuanto a la persecución del ilícito de colusión. En primer término, nosotros hemos sido bastante consistentes en cada una de las instancias legislativas en que nos ha tocado establecer modificaciones al Decreto Ley 211. A nuestro juicio se perjudica o se entorpece el ejercicio de la institucionalidad de la delación compensada en sede de libre competencia. Institucionalidad que, como se ha sostenido unánimemente por la doctrina y por la jurisprudencia, tanto chilena como comparada, es el mecanismo más eficaz para el desbaratamiento de carteles respecto de acuerdos colusorios. ¿Por qué lo hace, señor presidente? Porque precisamente establece una incertidumbre para efectos de que la persona o la empresa que postula al proceso de delación compensada pueda contar con el beneficio que actualmente establece en el ámbito del proceso penal. Efectivamente, si nos encontramos frente a un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica y paralelamente, transcurridos 90 días, se incorpora al Tribunal Penal mediante la formulación de una querella, es perfectamente posible que la tramitación del respectivo proceso penal avance incluso más rápidamente que la decisión que deba establecer el Tribunal de Defensa Libre Competencia respecto de la existencia del acuerdo colusorio, pero más importante aún respecto de la ratificación del beneficio del delator. Aquella circunstancia introduce un importante cuestionamiento y desincentivo a la certeza que se le debe dar al delator para efectos de contar con ese beneficio en sede penal. Ese es un primer aspecto muy relevante a nuestro juicio para efectos de establecer la necesidad de no disponer una regulación en esos términos. En segundo lugar, este artículo establece ciertos criterios para efectos de determinar la obligatoriedad de la querella por parte de la Fiscalía Nacional Económica, fundamentalmente señalando que esta debe recaer sobre bienes de primera necesidad y definiendo posteriormente qué categorías se incorporan dentro de esa característica. Sin embargo, señor presidente, entendemos que se carece de la técnica legislativa adecuada, toda vez que habla, por ejemplo, de bienes y no de servicios. Enumera determinados bienes que puede ser perfectamente contenido en ellos casos antiguos que tuvimos en sede de competencia, como por ejemplo la colusión de los pescadores de Pichilemu para poner el precio del ceviche. Pero deja fuera a bienes que podrían ser considerados de no necesidad, como el papel ticho, en lo que fue conocido como la colusión del confort.
Entonces, entendemos que no es una regulación exacta, no es efectivamente una instancia en que deba la Fiscalía Nacional Económica intervenir obligatoriamente, sino sopesando lo que es la gravedad de la conducta, que es la regulación actual. Aquellos casos graves que además de la regulación legal fue establecido también por la Fiscalía en una guía interna para dar predictibilidad al mercado respecto de cuáles son los criterios que adoptaría para efectos de determinar esa característica. Un tercer aspecto muy relevante, señor presidente, dice relación con el acceso de información confidencial en sede penal versus lo que se establece en sede de competencia. Los volúmenes de información que se manejan en los casos de competencia son inmensos y son relevantes para los agentes de mercado que confían en las investigaciones que desarrolla la Fiscalía. Precisamente, si es que se vulnera ese deber de confidencialidad en sede de competencia, vamos a estar llegando al mismo resultado que queremos evitar con el ilícito de colusión. Esto es el intercambio de información entre competidores respecto de aspectos sensibles de competencia. Y eso es lo que no es posible evitar en sede penal. En sede penal sabemos que el estándar de garantía es muy superior, evidentemente una investigación de carácter administrativo, como es la que lleva la Fiscalía Nacional Económica y posteriormente sancionatoria regulatoria, como la del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, y por lo tanto va a ser importante establecer cuál es el estándar de garantías respecto al acceso de la persona investigada penalmente de los antecedentes de sus competidores. Y si bien existen indicaciones actualmente en curso, como la indicación 124 y 125, que pretenden subsanar esta situación, lo cierto es que efectivamente va a ser difícil poder negar un derecho tan fundamental al imputado en sede penal como es el acceso de todos los antecedentes que fundan la imputación que desempeñará el Ministerio Público en esa instancia. En ese sentido, señor presidente, entendemos que pueden haber efectivamente situaciones que vulneren de alguna manera garantías del imputado en sede penal en base a este acceso a información confidencial, sin la cual, por lo demás, no es posible comprender a cabalidad cuál es el resultado, cuál es el sentido de la investigación o el desarrollo del ilícito económico como es el de la colusión. Creemos, señor presidente, además que es necesario, y así lo hemos establecido, al menos informalmente hasta esta fecha, coordinaciones institucionales entre los organismos o agencias que se encuentran destinadas a la persecución de este tipo de ilícitos. Al menos, como señalado informalmente, el Ministerio Público nos ha manifestado su concordancia con que la indicación del senador señor Galilea sea acogida y sea discutida en paralelo respecto de un nuevo proyecto que aborde las temáticas respecto a esta investigación dual entre el ilícito de colusión en sede de competencia y en sede penal. Hemos sostenido, lo sostuvo el último fiscal nacional económico, señor Vesco, y lo reitero en esta sala, nuestra disposición como Fiscalía Nacional Económica a establecer esas coordinaciones y avanzar en un modelo que subsane las legítimas preocupaciones que se han sostenido respecto de las demoras involucradas en el sistema de persecución actual. En conclusión y brevemente, señor presidente, entendemos que la problemática asociada al establecimiento de un nuevo artículo 64, sin haber abordado detalladamente las consecuencias perniciosas que esto puede traer en la eficacia de la persecución de la corrupción, que es lo que todos queremos, hacen aconsejable en esta instancia acoger la indicación del honorable senador Galilea y solicitar eliminar, digamos, suprimir esta normativa del nuevo artículo 64. Señor presidente, esto es probablemente lo más relevante de nuestra actuación. Sin embargo, hay otras indicaciones que han sido formuladas respecto de esta materia. Con su venia, si me permite continuar o quizás hacerlo a propósito de la discusión de cada una de ellas, como usted prefiera. Aproveche de referirse porque entiendo que en la página 364 o 365 hay otras indicaciones nuestras que inciden, entonces para que se pueda pronunciar respecto de ellas también. Perfecto. En el comparado, señor presidente, en la página 364 a 368 existe una indicación, la indicación 112, para intercalar un nuevo artículo 60, que también introduce modificaciones al decreto ley 211. 364 y 368. Así es. Tiene varios puntos, señor presidente, me referiré muy brevemente a todos ellos. En un primer numeral se sugiere derogar los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 62. En la actualidad, esa es la regulación del régimen punitivo de las personas naturales sujetas a el ilícito de colusión, que evidentemente, en aras del espíritu de este proyecto de ley, se adecúan con esta indicación a esos intereses y por lo tanto no tenemos absolutamente ningún reparo y entendemos además que es lo lógico y lo aconsejable en esta materia.
Respecto del actual artículo 63, que da cuenta de la situación de los delatores, o la forma en la cual se regulan los delatores en sede de competencia, la primera, la letra A de esa norma, propone eliminar la segunda oración del inciso primero, que establece que la calidad del delator es establecida por la Fiscalía en su requerimiento y declarado por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Entendemos, señor presidente, que si se acoge la indicación del senador Galilea en orden a eliminar la regulación del artículo 62, esta modificación no tiene, digamos, necesidad de ser aprobada, dado que efectivamente se mantendría el sistema actual temporalmente hasta que se regule nueva mediante una discusión esta materia respecto del delito de colusión, y por lo tanto se mantendría la mención por parte de la Fiscalía Nacional Económica en su requerimiento y la decisión o ratificación de ello por parte del tribunal. Porque además entendemos que es importante, señor presidente, sería una anormalidad que la Fiscalía Nacional Económica, en cuanto órgano administrativo, estableciera exenciones de carácter penal. Entendemos que es la judicatura, por norma constitucional, la encargada de determinar la exención y establecimiento de responsabilidades de carácter penal, y en tanto no se regule de mejor materia de esa manera, preferiríamos que se mantuviera en esos mismos términos. La letra B del número 2 de la misma indicación establece la posibilidad o la atenuación de acuerdo a los antecedentes adicionales que se aporten en conformidad al inciso cuarto del artículo 39 bis, parte de la indicación con la cual no tenemos ningún inconveniente. Y finalmente, respecto de la letra C, que sustituye el inciso quinto del artículo 63, cuya propuesta es que el fiscal nacional económico certificará el cumplimiento de las condiciones que otorgan el beneficio correspondiente a solicitud del interesado individualizándolo. Respecto de los hechos certificados no se admitirá prueba en contrario. Lo cierto es que en este caso, señor presidente, la regla que comienza a jugar es la posición de este segundo delator respecto de las normas de determinación de pena que se están aprobando en base a la regla de delitos económicos. Efectivamente es necesario adecuar esta norma respecto a la regulación que se propone para los incisos segundo, tercero y cuarto del mismo artículo 73. Sin embargo, dado que la titularidad de la acción sigue en poder de la Fiscalía en caso de acogerse la indicación del senador Galilea, lo cierto es que no sería necesario establecer tampoco esta indicación para efectos de radicar en la Fiscalía esta declaración. Si me permite, señor presidente, entendiendo que debemos armonizar esa regulación, nosotros trabajamos en una propuesta que sometemos obviamente a la discusión de los académicos expertos que están liderando este proyecto y de la honorable comisión. Si me permite poder, digamos, exponerla. La propuesta sería... ¿La tienen por escrito? Porque podemos sacarle fotocopias también para que podamos tenerla a la vista. Enviarla por correo electrónico a la Secretaría, si le parece. Marcelo, ¿la podemos imprimir para tenerla a la vista? Ya, por mientras la puede leer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señala, se atenuará conforme a la ley la pena que corresponde aplicar a aquellas personas que hayan aportado a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes adicionales de conformidad al inciso cuarto del artículo 39 bis. El requerimiento del fiscal nacional económico individualizará a los beneficiarios de la rebaja de pena y dicha calidad será declarada así por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Es decir, mantiene la forma en la cual opera, pero se adecúa a la nueva regulación de la determinación de pena para personas naturales en base a esta ley de delitos económicos. Y el inciso quinto, que se propone incluir o sustituir del artículo 63, rezaría, de acuerdo a nuestra propuesta, de la siguiente manera. Para efectos que proceda la atenuación dispuesta en el inciso anterior, dichas personas deberán comparecer ante el Ministerio Público y el tribunal competente, ratificando su declaración prestada ante la Fiscalía Nacional Económica. La atenuación no procederá en caso de que el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica hubiese involucrado únicamente a dos competidores entre sí y que uno de dichos competidores tenga la calidad de acreedor del beneficio de exención de multa declarada por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia en los términos del artículo 69 bis. Lo que hace, señor presidente, es adecuar, pero mantener la regulación en cuanto a las exigencias y los deberes, sobre todo, de ese segundo delator para mantener el beneficio. Recordemos que esto fue intensamente discutido
en la legislación del año 2016 respecto de en qué condiciones se le podía reconocer a el segundo delator esa calidad. Y se estableció en esta misma Comisión de Constitución que la exigencia para ello era que se aportara por parte del segundo delator, se mantuviera la actitud de colaboración, ratificando esos antecedentes en sede penal y no desconociendo aquello que había sido aportado en sede de competencia, limitando además ese beneficio o excluyéndolo más bien a aquellos denominados carteles de dos, en que, digamos, uno de ellos tendría el beneficio de primer delator y el segundo de ellos accedería a este segundo beneficio enviando, según la opinión de la Comisión de Constitución en esa oportunidad, una señal de impunidad respecto a la responsabilidad penal de todas las personas involucradas en esos carteles en específico, en aquellos que están conformados únicamente por dos competidores. En la página, si prefiere, señor presidente, ahora si lo tienen a la vista o continúo y después la comisión queda a disposición de los antecedentes. Yo prefiero que termine la exposición. Perfecto. Y ahí vamos a ir desmenuzando indicación por indicación. Perfecto. Señor presidente, la siguiente indicación vinculada a la legislación de competencia está en la página 382 y 383 del comparado. Se refiere a la indicación número 118. Trata respecto de las reglas de cooperación, tanto de cooperación eficaz como la consideración en cuanto a circunstancias atenuantes. No tenemos observaciones, señor presidente, respecto a esta indicación. La única mención que quisiéramos dejar para efectos de que quede establecido, digamos, nuestra posición a este respecto, es que cuando esta regulación señala que se regirá por las normas y procedimientos establecidos en los cuerpos legales respectivos, es para nosotros de absolutamente importancia mantener o acoger en los términos que se establezcan por este honorable Congreso la indicación establecida en la norma anterior. Es decir, que la cooperación eficaz en estos casos converse con la regulación que se da tanto a la exención del primer delator como a los beneficios y las condiciones de ese beneficio para efectos del segundo delator. La siguiente. No, solamente, no, honorable senador. Para la historia fidedigna, claro, que esa regulación converse, digamos, con las reglas de donación que se proponen respecto a la indicación anterior. En el caso de la página 383 y 384 se encuentra la indicación 120. Esta regulación recae sobre el mecanismo de cooperación eficaz. Nosotros entendemos que bueno, no hay ninguna observación ni propuesta a este respecto, solamente, tal como se lo señalaba el honorable senador Galilea hace un minuto atrás, también para dejar, para efectos de la historia de la ley, entendemos que en el caso del ilícito de delación sí existe una regulación legal de esta materia. Esa regulación especial, que se puede llamar cooperación eficaz, es la regulación que da ciertas exigencias para efectos de que una persona acceda como segundo delator a la rebaja punitiva de acuerdo a las normativas que se han aprobado en esta sede. ¿Por qué es importante, señor presidente, dejar esa constancia? Porque el mecanismo de delación compensada es relevante que se mantenga como el único incentivo para efectos de las personas involucradas en el ilícito de delación, de colusión, tengan la posibilidad ya sea de eximirse de sanción penal por vía del primer delator o rebajar la pena. ¿Qué es lo que se quiere evitar? Que a propósito de este mecanismo, de esta regulación especial de la cooperación eficaz, concurra un tercer, cuarto o quinto delator invocando esta norma. Entendemos que ello no es procedente. ¿Y por qué no es procedente? Porque, de nuevo, debilita el mecanismo de delación. Si yo, como agente económico, apuesto que haya un delator y sé que tengo 2, 3, 4 opciones de rebaja punitiva en sede penal, elimino la competencia leal, si se puede llamar leal, para efectos de acceder al beneficio de delación compensada. Exactamente. Eso, lo que queremos es que los delatores compitan y lleguen por el primer lugar y nos estén apostando un tercer, cuarto y quinto lugar en base, por ejemplo, a este mecanismo de cooperación eficaz que está ideado para otro tipo de delitos que no tiene esta regulación especial. Finalmente, señor presidente, agradeciendo la disposición de la comisión de escuchar esta exposición, en la página 384 y 385 se encuentra la indicación propuesta número 122. Y aquí me quiero detener, señor presidente, un minuto más, porque esta indicación suspende o deja en suspenso la inclusión de
la responsabilidad penal de personas jurídicas respecto del ilícito de colusión hasta que no hayan existido las coordinaciones pertinentes. Nosotros entendemos, señor presidente, que aquí efectivamente 4 de los honorables senadores de esta comisión se encuentran, digamos, contestes en la propuesta de esta indicación. Simplemente queremos dejar algunos aspectos que podrían ser problemáticos respecto de la inclusión del ilícito de colusión dentro de la responsabilidad penal de personas jurídicas. En primer término, entendemos que, como lo dije al principio, a nuestro juicio, el cuerpo central respecto de esta regulación de delitos económicos dice relación con que las personas que están involucradas en este tipo de delitos tengan un tratamiento penológico acorde a la gravedad de los mismos. Y eso se cumple perfectamente con la regulación propuesta respecto a las personas naturales que intervienen en este aspecto. El cuestionamiento que se ha formulado respecto de las multas a personas jurídicas en sede penal, que en el fondo no van acorde a la realidad o a la gravedad de estos ilícitos, a nuestro juicio no son aplicables respecto de sede de competencia. En sede de competencia, la regulación impone severas multas en virtud de la última modificación sin límite, asociada precisamente a factores relevantes en cuanto a la proporcionalidad de la conducta en orden al beneficio económico o a las ventas del respectivo agente económico. Se han obtenido multas en los casos, incluso antes de legislación, por varios millones de dólares respecto de los agentes involucrados en el ilícito de colusión. Por lo tanto, la señal en cuanto a la sanción posible, entendemos que no es, digamos, no es una problemática que la cual se puede abordar por vía de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero no solo eso, el tratamiento general del ilícito cometido en sede penal por la responsabilidad penal de las personas jurídicas está propuesto o tiene una concepción más beneficiosa en sede penal que en sede de competencia. Es bien contraintuitivo lo que estoy señalando, pero es efectivo. Los programas de cumplimiento que normalmente en sede penal eximen la responsabilidad de la persona jurídica, en sede de competencia ha sido declarado expresamente que no tienen ese efecto. No lo tienen por la ley, pero además la excelentísima Corte Suprema lo declaró explícitamente a propósito del denominado caso de la colusión de los supermercados, en que una de las empresas involucradas, Walmart, estableció que ellos tenían un programa de cumplimiento y solicitó la exención de la responsabilidad en sede de competencia. Aquello fue desestimado por la Corte Suprema y entendemos que se abre entonces un flanco de riesgo que de incorporar a la colusión dentro de la responsabilidad penal de personas jurídicas se abra también esa discusión. Insistimos y en esto queremos ser enfáticos. Para nosotros, la única causal de exención de responsabilidad penal y administrativa en sede de competencia es la delación compensada, que es la forma más eficaz de desbaratar carteles. Adicionalmente, existe una propuesta de regulación que se transmitió o se materializó en esta indicación, en la indicación la propuesta del artículo 60, en cuanto a indagar la posibilidad de distribuir competencias entre personas naturales para el Ministerio Público y personas jurídicas para la sede de competencia. Esa opción, si es que se va a analizar detalladamente, y creemos que puede ser una alternativa viable en un proceso distinto, se ve alterada desde ya, aunque sea nominativamente, por la inclusión de la responsabilidad penal de personas jurídicas en este proyecto. Se hace más difícil tomar ese punto de partida, ¿ya? Y además, y esto es extremadamente relevante, y aquí cuido mi parcela, que es la institucionalidad y la persecución en sede de competencia respecto a este tipo de ilícitos, la inclusión de la responsabilidad penal de personas jurídicas por el ilícito de colusión es muy probable que traiga discusiones respecto a el ejercicio de garantías penales en sede del Tribunal de Libre Competencia y en sede de la Fiscalía Nacional Económica. Nosotros como órgano administrativo sostenemos y sí hemos sostenido que a la persona jurídica no le empiece a invocar garantías para, por ejemplo, negarse a aportar información a los requerimientos de la Fiscalía. Es la forma en la cual nosotros recabamos información para efecto de determinar económicamente la existencia de una colusión. Pero si esa persona jurídica se va a ver expuesta potencialmente a una persecución penal posterior, les aseguro que invocaciones respecto de garantías procesales para no aportar por no derecho de autoincriminación van a ser muy probablemente establecidas en nuestra sede, más allá del éxito que ellas puedan tener, como asimismo también la posibilidad de invocar que, efectivamente, habiéndose establecido una sanción
intensa en sede de competencia, una posterior sanción en sede penal pueda establecer algún principio de infracción respecto de la doble sanción respecto de una misma conducta. Por lo demás, señor presidente, solamente terminando, conforme la regulación de este proceso, las sanciones de multas que sean aplicadas o que hayan sido aplicadas en sede administrativa se imputarán a la sanción penal futura. Con las cuantías de nuestras sanciones, es muy probable que esa multa penal sea muy exigua. No tenemos ese ratio entre la sanción impuesta en sede administrativa y la potencial sanción penal. Y otras sanciones, incluso más severas, que no han sido aplicadas en sede penal, como la disolución de personas jurídicas, sí la hemos tenido en sede de competencia, por ejemplo, la asociación gremial que reunía a los productores de pollos y la asociación gremial que reunía también a los ginecólogos de la 8ª región, que fueron disueltas por sanción administrativa. Entonces, no estamos solucionando un problema que exista respecto al ilícito de colusión. Entendemos que podemos abordar esto en conjunto con la regulación, que esperamos tener la coordinación suficiente con el Ministerio Público y así lo hemos hecho informalmente en el marco de esta discusión. El principal objetivo del proyecto de ley de delitos económicos respecto a la colusión se mantiene y se incorpora y lo celebramos, que es efectivamente la sanción penal acorde a las personas involucradas en este tipo de delitos. Esos son nuestros comentarios, señor presidente. No sé, Juan, Matías, si hay algo que se me haya quedado en el tintero. ¿No? Perfecto. Le agradecemos mucho. Muchas gracias, señor senador. Muchas gracias a el subjefe nacional de la Fiscalía Nacional Económica, señor Víctor Santelices. Si les parece, porque entiendo que hay bastante simpatía por varias de las indicaciones que hemos presentado, vamos viendo una a una. Los profesores nos han acompañado sobre todo en los temas más sustantivos, porque los temas procesales no forman parte del corazón de este proyecto. Fueron indicaciones que introdujo sobre todo el diputado Leonardo Soto con el exdiputado Marcelo Chilling el trámite de este proyecto, pero no fue parte de la médula de este proyecto, del trabajo que hicimos con los profesores, que fue más bien sustantivo. Entonces, si les parece, señor secretario, vamos viendo cada una de las indicaciones, le damos la palabra a los senadores y vamos resolviendo. No los quiero ningunear. Lo que pasa es que ellos han preferido concentrarse en los aspectos más sustantivos del proyecto. ¿Es así o no? Por favor, José Pedro. Sí. Presidente, por su intermedio, específicamente sobre el tema de la titularidad de la acción, la Comisión de Profesores ha procurado que las opiniones que se han dado en este honorable Senado han sido producto de acuerdos transversales del grupo de profesores. Respecto al tema específico de titularidad de la acción, no hubo acuerdo en la Comisión de Profesores. Por eso que específicamente respecto de ese tema hemos preferido no pronunciarnos, obviamente que respecto al resto de los temas, tanto el profesor Hernández como el profesor Bascuñán tienen opiniones que sí fueron acordadas en la comisión. Por lo tanto, sobre el resto de los temas sí, específicamente el tema de titularidad de la acción que está ese... Senadora Osperia. Por cierto, siempre eso es muy válido y enriquece el debate. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Juan Correa, funcionario de la Fiscalía Nacional Económica. Quería hacer solamente una precisión o una pregunta a los profesores. Entiendo que no había acuerdo entre los profesores respecto de la regulación adecuada para la acción penal. Sin embargo, entiendo que sí había consenso entre los profesores de que este no era el lugar para regularlo. Quisiera saber si es que estoy en lo correcto sobre eso. Es una muy buena pregunta. Le doy traslado ahí al capitán del equipo. Sí, eso o sea, fue manifestado en una carta que se dirigió a los senadores que firmaron la moción en que señalábamos que consideramos que este no era el proyecto para tratar esta... O sea, respecto de este proyecto pareciera ser la opinión unánime o mayoritaria al menos de que no es la oportunidad y más bien hay que concentrarse en los aspectos sustantivos. Muy bien. Ya, vamos viendo uno a uno la indicación para ir avanzando. Senadora, partimos con la página 361. Sus señorías, ahí en la página 361 ustedes pueden ver, figura la indicación 111 del senador Rodrigo Galilea. Esta indicación propone suprimir el artículo 60 aprobado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados.
y en general por el Senado. Este artículo 60 sustituye el artículo 64 del decreto ley número 211 de 1973 que fija normas para la defensa de la libre competencia. Por el siguiente, yo creo que sería conveniente, presidente, que pudiéramos dar lectura. A ver, yo entiendo que hay cierta simpatía en la Fiscalía Nacional Económica por la indicación del senador Galilea y, por lo tanto, no innovar en esta materia. Y esto lo habíamos discutido anteriormente, y no solamente una opinión de la Fiscalía Nacional Económica institucionalmente, sino que del ex fiscal nacional Irarrázaval, que sostuvo la importancia de mantener la especialización en esta materia. Y yo, por lo menos, estoy absolutamente convencido, así que sugiero que podamos aprobar por unanimidad, si les parece, la indicación del senador Galilea. ¿Les parece? Muy bien. Así se acuerda aprobar la indicación 111 del senador Galilea y no se innova respecto del artículo 64. Gracias, presidente. Señor presidente, entonces ahora habría que dirigirse a la página 364 de nuestro comparado. La página 364 de nuestro comparado. Allí figura la indicación 112, que es de los senadores señores Araya, Durresti y suya, señor presidente, y van a intercalar un artículo 60 nuevo del siguiente tenor. Introduce siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto de ley 211 de 1973. Numeral 1. Deróganse los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 62. Sus señorías ven a mano izquierda y en nuestro comparado en negrilla los incisos en cuestión. Yo creo que no es necesario. Profesor Bascuñán. Señor presidente, muy buenos días. Por su intermedio también, buenos días. Te saludo a los restantes miembros de la comisión y quienes se encuentran presentes en la sesión. La razón de esta indicación consiste en concordar la regulación de la determinación de la pena del delito de colusión actualmente vigente con la nueva regulación de determinación de la pena que se está introduciendo para los delitos económicos. Porque la colusión es un delito económico per se. Está en el número 1 del artículo primero, o sea, en el artículo primero, y por lo tanto en el primer listado catálogo es un delito absoluto, así que todas las personas que intervienen en la comisión, cualquier circunstancia que se cometa colusión, cometen delito económico para efectos de la determinación de la pena aplicable. Y entonces las reglas para la determinación de la pena están en el título segundo del proyecto de ley. Por eso es necesario derogar estas reglas para que sean aplicables esas reglas y no estas reglas como ley especial. Y entiendo que la Fiscalía Nacional Económica, por lo que expusieron, están contestes en aquello, ¿no? Así es, señor presidente. ¿Habría unanimidad para aprobar la indicación 112 en los términos formulados? Sí, pero, señor presidente, disculpe. Le estoy preguntando a los senadores, pero sí, no tengo problema que usted tome la palabra. Sí, disculpe, señor presidente, lo que pasa es que tiene varios apartados esa indicación. Esta, entiendo, el profesor Bascuñán, es el número 1 solamente. ¿No? Señor presidente, esta indicación 112, que intercala este nuevo artículo 60 en el proyecto de ley, tiene dos numerales, señor presidente. El primer numeral es el que, como mencioné, deroga los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 62, que estamos viendo ahora. Y lo que se está mencionando en este momento es que también incluye el numeral 2, que incide en el artículo 63. Respecto al primero, que es el que estamos viendo ahora, habría unanimidad para aprobarlo en esos términos. Indicación 112, numeral 1, que deroga los incisos segundo, tercero y cuarto, artículo 62, por los fundamentos que expresó tanto la Fiscalía Nacional Económica como el profesor Bascuñán. ¿Habría acuerdo? Ya, se aprueba por unanimidad. Sigamos. Señor presidente, entonces, en la página 366 figura el numeral 2, que incide en el artículo 63. Este numeral tiene 3 literales. Entiendo, señor presidente, por la redacción que nos ha entregado la Fiscalía Nacional Económica, que la letra A no la estarían ellos avalando, sin embargo la letra B y la C sí, pero con enmiendas. Es decir, con una nueva redacción para las letras B y C.
según lo que sus señorías tienen a su disposición. Quedaría, siguiendo la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica, de la siguiente manera. Numeral 2, en el actual artículo 63, sustitúyese su inciso cuarto por el siguiente. Se atenuará conforme a la ley la pena que corresponde aplicar a aquellas personas que hayan aportado a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes adicionales de conformidad al inciso cuarto del artículo 39 bis. El requerimiento del Fiscal Nacional Económico individualizará a los beneficiarios de rebaja de la pena y dicha calidad será así declarada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y letra B, que sería la antigua C o la C actual, sustitúyese el inciso quinto del artículo 63 por el siguiente. Para efectos de que proceda la atenuación dispuesta en el inciso anterior, dichas personas deberán comparecer ante el Ministerio Público y el Tribunal competente, ratificando su declaración prestada ante la Fiscalía Nacional Económica. La atenuación no procederá en caso de que el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica hubiese involucrado únicamente a dos competidores entre sí y que uno de dichos competidores tenga la calidad de acreedor del beneficio de exención de multa declarada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en los términos del artículo 39 bis. Se ofrece la palabra, estimada senadora Evans Padilla. No, a mí me gustaría simplemente escuchar a los profesores si prefieren la redacción que están propuestas en las indicaciones de usted, del senador Araya y Durresti, o esta propuesta alternativa de la Fiscalía Nacional Económica. Muy bien, con mucho gusto ofrecemos la palabra a los académicos que nos acompañan. Señor presidente, entendemos que la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica también requiere prescindir de eliminar en el inciso primero la segunda oración, es decir, prescindir de la letra A y sustituir las letras B y C por las letras A y B que propone la Fiscalía. ¿No es así? Sí. O sea, dejar la exención en la misma regulación actualmente vigente y introducir reglas nuevas para la atenuación. Eso es básicamente lo que se propone. La idea entendemos que la idea de la indicación consistía en simplificar el otorgamiento tanto de la exención como de la atenuación para efectos penales. Y esa simplificación consistía también en entregarle el control a la Fiscalía Nacional Económica para efectos penales. Y la Fiscalía considera que desde el punto de vista por decirlo así, de los procedimientos establecidos en su trabajo, considera preferible que las dos reglas, o sea, las dos consecuencias, perdón, la exención y la atenuación, estén otorgadas o ratificadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. ¿No es así? Sí, es correcto. Lo único que quisiera precisar es que lo que entendemos nosotros es que es necesario eliminar esto en función de que se mantiene la secuencialidad habiéndose rechazado el nuevo artículo 60. Claro. Esa es la lógica. Entonces, no es que tengamos, o sea, volviendo al régimen anterior, no es necesario, creo, eliminar los requisitos de ratificación por parte de los tribunales del beneficio de exención o de reducción de multa. O sea, la tesis de la Fiscalía Nacional Económica ahora es que no es necesaria modificación alguna. Salvo las que estamos, salvo las que estamos proponiendo, la indicación como estaba no contemplaba algunos requisitos que sí contempla hoy día el DL211, en el sentido de que quien sea el segundo delator debe cooperar además en el proceso penal. Lo que estamos haciendo básicamente es reproducir la norma que incluía la indicación, más mantener este requisito para el segundo delator de cooperación en el proceso penal. Sí, señor presidente, efectivamente, la indicación que se formuló pensaba en que se mantenía la regulación, la nueva regulación procesal, y además pensaba también en la posibilidad de que esa nueva regulación procesal fuera impuesta por una nueva constitución. Si es que el proyecto de nueva constitución se aprobaba, también tenía una regla sobre esta materia, ¿no? Manteniéndose la regulación actual,
la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica es una propuesta sin duda preferible, quiero decir, es pertinente, y la propuesta de la indicación deja de ser pertinente. Claro, más bien se aprueba el numeral 2 con enmiendas que son las sugeridas por la Fiscalía Nacional Económica, ¿no es cierto, señor secretario? Se subsumen las indicaciones. Exacto, que la expresión favorita del senador Gadilea quedan subsumidas. Exacto, quedaría subsumido con la redacción de la Fiscalía Nacional Económica, es decir, eliminando la letra A. Claro, en el fondo se aprueba con enmiendas. Se aprueba con enmiendas. Se aprueba con enmiendas. Se aprueba Así con es, así es. No es que se rechace, sino que se aprueba con enmiendas para efectos legislativos. No, porque la letra A se rechaza también, por lo que yo entendí de la Fiscalía. Sí, efectivamente. Es por eso que se aprobaría con enmiendas, porque eliminamos la letra A, pero la letra B y la C la estaríamos aprobando con otra redacción, con una redacción alternativa. La indicación de Habría... Eso es. ¿Habría acuerdo de aprobarla con enmiendas en esos términos? ¿Senador Gadilea? Lo veo reflexivo. Le vamos a pedir a la Secretaría que lo tenga muy claro, que nos haga un nuevo resumen de cómo estamos votando la indicación número 2. Don Rodrigo, la idea sería la siguiente, respecto del numeral 2, que estamos aquí analizando porque el 1 ya está acordado. Entonces, el numeral 2 se aprobaría con enmiendas en el siguiente sentido. La letra A se eliminaría, se suprimiría. Las letras B y C pasarían a ser A y B, pero con la redacción que la Fiscalía Nacional Económica nos ha propuesto y que su señoría tiene a su disposición allí. ¿Puedo hacer un pequeño comentario a este respecto también para la historia de la ley, pero dice relación con la pregunta del senador Galilea? Lo que cambia aquí es que el régimen que estaba propuesto por la indicación originalmente era un régimen en el cual suponía certificación solamente por parte de la Fiscalía Nacional Económica cuando haya delación compensada. O sea, que el beneficio se otorga cuando la Fiscalía tiene la manilla y ella dice, va. Y eso era vinculante para todos los tribunales, incluyendo los tribunales penales. La Fiscalía Nacional Económica, entendiendo que era va a ser secuencial, prefiere mantenerse en el régimen actual, en el cual el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es el que certifica que se otorgó, o sea, que está bien otorgado y lo confirma. O sea, es un régimen que supone esa forma de control judicial por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el ámbito específico de la libre competencia. Yo aquí solo quiero hacer un comentario, estando de acuerdo, entiendo las preocupaciones que tienen para el futuro, porque es importante entender que esto influye sobre un problema más grande que tiene relación con el sistema jurídico chileno sancionatorio en general, que es cómo hacemos valer los casos en los cuales hay acuerdos entre perseguidos, o sea, entre personas que están sujetas a regulación y sanciones, y el Estado para efectos de no aplicar sanciones o aplicar sanciones más bajas. Eso en todos los ámbitos en Chile, incluyendo el Ministerio Público, ha sido un problema. Nosotros creíamos en algún momento, entendemos las razones de la Fiscalía Nacional Económica, que cómo funciona en buena parte del mundo el mejor régimen, por así decir, contractual. Es decir, la administración se encuentra con el imputado que tiene cierta, o con el perseguido, con el posible sancionado, llegan a un acuerdo para efectos de la colaboración con todas las provisiones que ellos vean, y eso se certifica, eso se queda en un acto formal que se establece entre las partes, que no requiere, por lo menos inmediatamente, control judicial. La Fiscalía Nacional Económica está en contra de esto por razones que son relativas al ámbito. Yo creo que es importante que se entienda que ese problema subsiste en el régimen jurídico y que todas las cuestiones procesales que se vean a futuro sobre estas materias van a tener que ser abordadas en un momento. El problema de cómo se hace valer, cómo se generan incentivos adecuados para que la gente
colabore con la justicia, se autodenuncie, eso que dé suficiente seguridad desde el punto de vista del que quiere colaborar. Eso es un problema, entiendo que en el ámbito de la competencia lo resuelven mejor que en otros ámbitos, pero sigue siendo así en otros ámbitos. Muchas gracias, profesor. Le ofrecemos la palabra al jefe de la división anticarteles, señor Juan Correa. Gracias, señor presidente. Solamente quería hacer una clarificación. La propuesta nuestra desde el comienzo ha sido que la regulación de la acción penal se dé en otro proyecto, en otro contexto, ¿no? Entonces, no es que nosotros creamos que todas las cosas consideradas, la mejor solución sea que la Fiscalía la otorgue y se ratifique por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Nuestro punto acá es, dado que en este tema no se va a innovar, se mantengan las reglas que hoy día están. Eso es todo. Perfecto, y es lo que Nosotros habíamos también, dicho, ¿no? Nosotros queremos concentrarnos en los temas sustantivos y ese fue el origen del proyecto. De hecho, recordemos que este proyecto son 2 boletines refundidos. Por razones de economía legislativa se refundió con el proyecto de los diputados Leonardo Soto y Marcelo Chilling, pero el proyecto nuestro versaba solo sobre aspectos sustantivos, básicamente. Entonces, ¿habría unanimidad para aprobar con enmienda este artículo? Muy bien. Señor secretario. Presidente, siguiendo la relación que hicieran los representantes de la Fiscalía Nacional Económica, correspondería entonces ahora dirigirse a la página 382. Estoy siguiendo la secuencia que ustedes han planteado. En la página 382, señor presidente, figuran las indicaciones 118 y 119. La 118 de los senadores señores Araya, Orresti y Suya, señor presidente, y la 119 del senador Sor Galilea, respectivamente, proponen intercalar en el título final un artículo nuevo del siguiente tenor. Atenuantes por regla de cooperación. Mientras no se dicte una ley que regule exhaustivamente la cooperación eficaz respecto de delitos económicos y de organizaciones criminales, las reglas previstas en los distintos cuerpos legales que reconocen atenuantes o eximentes de responsabilidad penal por cooperar con el esclarecimiento del hecho punible serán aplicables cuando deban ser tratados como delitos económicos, de conformidad con las reglas que siguen. Si la ley le otorga a la cooperación eficaz el efecto de atenuar la pena, el juez la tratará como una circunstancia que determina la culpabilidad muy disminuida del condenado, de conformidad con el artículo 14, número 1 de la presente ley, pudiendo rebajar en un grado adicional el marco penal. Si la ley le otorga el efecto de eximir al condenado de toda pena, el juez deberá reconocer ese efecto. Se consideran reglas de cooperación incluidas en este artículo aquellas contenidas en el artículo 264 del Código Penal, en el párrafo 4 del Decreto Ley número 3.538, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, el artículo 9 de la Ley número 21.459, en el artículo 63 del Decreto con fuerza de Ley número 1 de 2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 211.1973, y la regla establecida en el artículo siguiente. La aplicabilidad de las atenuantes y eximentes en cuestión quedarán sujetas a las reglas de procedimiento establecidas en los cuerpos legales respectivos. Muchas gracias. A ver, acá yo entiendo que había más matices, ¿no? Señor presidente, atendida la aprobación de la indicación anterior en los términos que habíamos propuesto, no tenemos ningún inconveniente respecto a la redacción, dado Perfecto. que precisamente se remite a la regulación que va a quedar en el decreto ley 211. Ya, porque ahí ustedes hicieron una distinción entre las atenuantes y las eximentes, pero con lo ya aprobado Se entiende que podemos aprobar regula la el decreto ley indicación 211. en estos términos. ¿Habría unanimidad? Senadora Evensperger. Tengo una sola duda. En el proyecto que aprobamos la semana pasada, antepasada, ya no me acuerdo, de organizaciones criminales y narcotráfico, no había nada de esta materia que quedara en contradicción con esto. Creo que no eran reglas procesales. Pareciera que eran penas y era como un estatuto propio, pero claro, no me acuerdo. yo diría que tenía que ver sobre todo con técnicas de investigación y con el comiso de bienes. No sé si... Javier, por favor. Senador, yo no estoy seguro si tiene ese proyecto, no tiene reglas respecto a cooperación, que es lo que está aquí, pero para su tranquilidad no se pueden cruzar porque esta es una ley que se aplica respecto a delitos económicos y no tienen cómo cruzarse con ley 20.000. La otra es solamente referente a delitos comunes de la ley 20.000 de drogas. Perfecto. ¿Habría
senador Galilea. Lo veo dubitativo, por favor. Como ya hemos hablado, yo reacciono 10 minutos después. No, es que me quedó una duda a propósito de cooperaciones y exenciones. ¿Entendí bien o mal de que ustedes como profesores en general en estos acuerdos que eximen o que rebajan sustancialmente la responsabilidad, ustedes son partidarios, independiente de lo que ya decidimos acá, de que ese pacto sea entre persecutor y infractor, o imputado, perdón, y que no pase por aprobación del tribunal respectivo? Eso es lo que entendí. O sea, que se parezca más al sistema penal común y que no tenga esta regla de tener que ser además ratificado por el Tribunal de la Libre Competencia, como es la figura que estamos usando acá. Solo quería saber si entendí bien, Sí, dado mi delay. no se preocupe. Entendió bien, senador, y la respuesta es básicamente la misma que dio Juan. Aquí no hay una regulación exhaustiva en este proyecto respecto a cómo se produce la cooperación, que creemos que es una cuestión esencial en el crimen organizado, pero también en los delitos económicos. O sea, muy probablemente no funcionan estos regímenes sin eso, pero no está contenido en este proyecto porque fue un proyecto sustantivo. En ese contexto, pensaríamos que una alternativa que funciona en el derecho comparado son cuestiones más bien de acuerdos entre persecutor e infractor. Pero eso requiere, y en eso estoy de acuerdo, estamos de acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica, una regulación procesal mayor que tiene que ser discutida y que entiendo que ese es el futuro de lo que queremos discutir a este respecto. Entonces, por ahora, por las mismas razones de prudencia, a mí, personalmente, no estoy seguro si el resto de mis colegas. Entonces, no quiero comprometer al resto de mis colegas. Senador. Sí, por favor. Señor Benítez, muy brevemente, solo complementar algo en relación a la inquietud del senador Galilea. La institucionalidad de libre competencia ha reconocido que la concesión del beneficio de delación es prerrogativa de la Fiscalía Nacional Económica. Eso está sentado y la Corte Suprema así lo ha señalado. Hay un problema que eventualmente el futuro proyecto tendrá que abordar, que es que el tribunal puede quitar ese beneficio de una causal muy excepcional, que es el ejercicio de coacción por parte de uno de los agentes económicos, que de hecho la Corte Suprema sí lo impuso en el caso Papeles respecto de CMPC. Entonces ahí se produce un problema de si la Fiscalía concedió un beneficio y no hay ningún control posterior, ¿qué pasa si el tribunal establece que existe esa coacción y vota el beneficio? ¿Va a valer para el juicio penal también algo contra la decisión del tribunal? Pero, insisto, y tal como lo dijo Juan, es un problema que tendremos que abordar debidamente en un proyecto futuro respecto a esta materia. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo en aprobar la indicación número 118 en los términos propuestos por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. 118 y 119, que están subsumidas. Exactamente. Vamos a la indicación número 120. Efectivamente, señor presidente, hay que ir a la página 383, ahí figuran las indicaciones 120 y 121. 120 los senadores señores Araya, Urresti y Suya, señor presidente, y 121 el senador Sor Galilea, respectivamente. Proponer intercalar en el título final un artículo nuevo del siguiente tenor: cooperación eficaz. En ausencia de regulación especial, será circunstancia atenuante de responsabilidad penal de un delito económico la cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de sus responsables, o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de estos delitos, o facilite el comiso de los bienes, instrumentos, efectos o productos del delito. Si el Ministerio Público pidiera el reconocimiento del atenuante de cooperación eficaz en su formalización o en su escrito de acusación, el juez estará obligado a reconocerla. El Ministerio Público podrá celebrar acuerdos vinculantes con el cooperador que reconozca el atenuante en cuestión. De reconocer la atenuante de cooperación eficaz, el juez la tratará como una circunstancia que determina la culpabilidad muy disminuida del condenado de conformidad con el artículo 14, número 1, pudiendo rebajar en un grado adicional el marco penal. Muy bien. Se ofrece la palabra. Don Juan Correa. Gracias, señor presidente. Creemos que la norma es clara, al menos de la lectura que hacemos nosotros. El anterior era un régimen excepcional, ¿no es cierto?, donde existen, y esta es la regla residual para todos aquellos que no contemplan una regla especial. Lo único que nos preocupa, y queríamos hacer presente, es que
comprensión se le va a dar a la frase con la que abre el artículo, que es en ausencia de regulación especial? Nos preocupa que se entienda que en el caso de libre competencia, por ejemplo, el tercer y el cuarto delator no tienen un régimen especial y por tanto podrían acogerse a esta regla residual. Yo creo que la lectura natural y obvia de este artículo es que el régimen de libre competencia completo queda excluido. Solamente queríamos instar, ojalá, a que quedara constancia de que quienes no acceden en el primer o en el segundo lugar al beneficio de la acción compensada no pueden acogerse en sede penal a este beneficio residual, bajo la lógica de lo que habíamos sostenido antes, mientras persistan, ¿no es cierto?, posibilidades de beneficiarse con posterioridad, los incentivos para delatarse tempranamente se reducen. Ese es todo nuestro punto sobre Lo que habíamos denominado como una prelación de delatores, que eso muy del régimen norteamericano. Bueno, se puede dejar esa consideración para la historia de la ley. Yo creo que no es necesario expresarla en la indicación. ¿Habría unanimidad de aprobarla en esos términos? Presidente. Sí, por favor, senador Gailea. Que siguiendo el criterio de lo que dice la Fiscalía Nacional Económica, yo creo que esta indicación, aun cuando lleva mi firma, podría prestarse para equívocos. El inciso 3 en particular pues dice, si el Ministerio Público pidiera el reconocimiento de la atenuante de cooperación eficaz en su formalización o su escrito, dice, el juez estará obligado a reconocerla. Entonces estaríamos validando de que si alguien llegó después de toda la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, resuelto por el Tribunal de la Libre Competencia, y convence al Ministerio Público de, oiga, pero a mí deme también los mismos beneficios, estamos diciendo de que el juez va a estar obligado a acoger lo que dice el Ministerio Público, y eso iría en contra del tránsito, por así decirlo, respecto del incentivo que queremos poner a la delación compensada y que tiene que ser cuanto antes y en la sede del tribunal o en la sede de institucionalidad de colusión económica. Entonces, no me convence que aprobemos esta indicación independiente de mi autoridad, particularmente respecto de ese inciso. Claro, lo que pasa es que esto en el evento que el Ministerio Público lo pide, y cuando hablamos de la historia de la ley, es también una orientación al Ministerio Público de cómo debe actuar, que es siempre preferir al primer delator, por así decirlo. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, señor presidente, es atendible la prevención del honorable senador Gailea. Sin embargo, sí solo aclarar que entiendo que esta indicación es de orientación general a la totalidad de los delitos económicos y no solamente la colusión. Y entiendo, los profesores podrán complementarme eso, que es una herramienta importante en el ámbito de investigación de delitos económicos, incentivar la cooperación. Entonces, no tienen toda la población del delito económico estas instituciones de los delatores que tienen una población específica de exención y de reducción de pena. Entonces, por eso nosotros lo proponíamos a modo de mención en la historia de la ley respecto de que existiendo, y me parece que está, digamos, la posibilidad, regulación especial a propósito del delito de colusión, la generalidad de los delitos económicos puedan contar con este tipo de herramientas que hace más eficaz además la persecución por parte del Ministerio Público. Efectivamente, es una de las matrices del proyecto de ley favorecer la colaboración. Profesor Vilén. Muy brevemente, presidente. Aquí es importante tener en cuenta que el artículo en cuestión se entiende por contraposición con el anterior. O sea, la idea del sistema es que el artículo anterior, el de la indicación 118, se aplica en los ámbitos en que hay regulación especial de cooperación eficaz, de los cuales el más regulado es el de libre competencia, y la 120 se aplica en los ámbitos en que no existe esa regulación. Entonces, en principio, si se interpreta bien, y por eso entendemos que la Fiscalía quería dejar constancia en la historia de la ley, no se puede aplicar en el ámbito de la libre competencia. Esa es la idea de la lógica regulativa. ¿Habría acuerdo de aprobar por unanimidad entonces las indicaciones 120 y 121 subsumidas? Muchas gracias. Se aprueban por unanimidad. Señor secretario. Señor presidente, enseguida, en la página 384, la página siguiente,
figuran las indicaciones 122 y 123. 122 de los senadores Soles Araya, Durresti y Suya, señor presidente, y 123 del senador Sol Galilea, respectivamente, proponen también intercalar un artículo nuevo del siguiente tenor: responsabilidad de la persona jurídica por el delito de colusión. Mientras la ley no coordine la concurrencia de las distintas penas, sanciones y medidas que pueden ser aplicables a una persona jurídica por la comisión de la infracción y del delito de colusión, previstos en la letra A del inciso segundo de los artículos 3 y en el artículo 62 del decreto con fuerza de ley número 1/2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido del decreto de ley 211 de 1973, las personas jurídicas no responderán penalmente por el delito de colusión. Ya, ahí yo entendí que la Fiscalía Nacional Económica no estaba de acuerdo con esta indicación. Se puede resumir el argumento para darle traslado a lo académico. Sí, quizás, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Quizás no me di a entender bien. La Fiscalía no está en desacuerdo con la indicación. La Fiscalía simplemente sostiene que quizás, pensando en la regulación futura de esta materia en forma integral, partimos mejor sin un condicionamiento de que en la regulación de delitos económicos se encuentra incorporada la colusión. Porque es un aspecto que vamos a tener que discutir de acuerdo a si vamos a querer que radicar solamente la persona jurídica en sede de competencia y las personas naturales en sede penal, como por ejemplo establecía el artículo 62 antes, digamos, el que fue rechazado inicialmente en virtud de la indicación del senador Galilea. Sí expusimos los problemas que tiene la regulación. Lo que vemos en la indicación es precisamente que esos problemas que se pueden medir van a quedar suspendidos. Por lo tanto, entendemos que esta es una segunda mejor solución, si se quiere, respecto a la posibilidad de mantener a la persona jurídica involucrada en el delito de colusión. La primera, que a nosotros nos dejaría más tranquilos, es partir con la discusión de la ley y el decreto de ley 211 con tabula rasa, digamos, sin tener un condicionamiento previo. Pero eso lo sometemos obviamente a la decisión y a la votación de los Claro, señores porque senadores. la redacción dice: mientras la ley no coordine la concurrencia de las distintas penas, sanciones y medidas que puedan ser aplicables a una persona jurídica por la comisión de la infracción y el delito de colusión prevista, las personas jurídicas no responderán penalmente. Deja claramente establecido que es una situación transitoria, por así decirlo. No sé si los profesores quieren ahondar en esto. Profesor Bascuñán. Señor presidente, sí, bueno, en respecto de esta indicación, me temo que la Fiscalía Nacional Económica quiere sacar las castañas con la mano del gato. Porque, básicamente, esto es un proyecto de ley de delito económico. La colusión es un delito económico per se, ¿no? Es un delito que cualquiera sea la circunstancia que se comete y en cualquier contexto constituye delito económico. Y el catálogo de delitos por los cuales responde la persona jurídica, ya aprobado por la Cámara y también por esta comisión, hace referencia a todo el catálogo de delitos económicos. Entonces, desde el punto de vista estructural, no hay manera de que en abstracto se pueda pensar que la colusión no sea un delito económico ni sea un delito de responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin embargo, en las condiciones actuales, en las que se encuentra la coordinación de la investigación penal, la investigación administrativa y la sanción administrativa y la sanción penal, sería sencillamente improcedente o generaría una dificultad operativa de tal magnitud como la que ha expuesto la Fiscalía Nacional Económica, que no podría incorporarse de plano esa responsabilidad penal de la persona jurídica respecto del delito de colusión, ¿no? Lo que sí es necesario es que en el futuro se genere una forma de coordinación. La Fiscalía Nacional Económica podrá sostener la tesis de que la mejor coordinación es que no haya responsabilidad penal de la persona jurídica por el delito de colusión. Un planteamiento que, a juicio nuestro, resulta una contradicción en los términos, desde un punto de vista de política jurídica o política legislativa en general. Pero, en todo caso, esa es otra discusión, no es esta discusión. O sea, la indicación relativa a la responsabilidad, a la suspensión de la regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica responde exactamente al punto crucial de que este no es el lugar para regular eso. Y tampoco es, por lo tanto, el lugar para pre-regular eso o prejuzgar esa regulación. Y, por lo tanto, eso es lo que hace la indicación, lo deja planteada como una cuestión a ser resuelta en el futuro. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Bascuñán. A ver, cuando explicamos nosotros este proyecto de delito económico a la prensa, a la opinión pública,
siempre ponemos como ejemplo la colusión. Porque entonces, si me sacan la colusión del carácter de delito económico, como que muere el relato del proyecto, y siempre, porque es contra natura y la gente siempre lo dice, que en el caso de colusiones las sanciones han sido insignificantes, y por eso cuando hablamos de delito económico hablamos de colusión. O sea, eso es parte de la matriz del proyecto. No sé si habría unanimidad, estimados senadores, de aprobar las indicaciones entonces 122 y 123 subsumidas. Senador Galilea. Solo una duda. Cuando nosotros incorporamos, y lo vimos en este proyecto de ley semana atrás, al catálogo la ley 20.393 de la posibilidad de las personas jurídicas, este tema no estaba incluido. ¿Sí está? Con cargo a esta regla especial, que deja en suspenso la aplicabilidad. O sea, está abstractamente incluido, pero se suspende la operatividad jurídica efectiva, los efectos jurídicos de esa inclusión, mientras no haya una regulación satisfactoria para las dos agencias. Bien. ¿Y están todos de acuerdo de que así el second best, por así decirlo? ¿Sí? Sí, señor presidente, si me permite, efectivamente, o sea, es coherente además con el rechazo de la propuesta inicial conforme a su indicación. Por lo tanto, la mantención en suspenso es efectivamente el escenario en el cual es necesario efectuar esa coordinación previa mediante regulación legal para efectos de abordar esta materia. Perfecto, muchas gracias. ¿Habría unanimidad a aprobarla en esos términos? Muchas gracias. Vamos entonces, señor secretario, al 124, si le parece. Señor presidente, allí mismo en la página 385 figuran las indicaciones 124 y 125, los senadores Arias Araya, Urresti Walker y senador Sol Galilea respectivamente. También proponen intercalar un artículo nuevo del siguiente tenor: confidencialidad en los procedimientos por colusión. Mientras la ley no regula la coordinación entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público en la investigación y requerimiento o acusación por la infracción y el delito de colusión previstos en la letra A del inciso segundo del artículo 3º y en el artículo 62 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2004 del Ministerio de Economía, serán aplicables las siguientes reglas. 1. La información calificada como confidencial por la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia mantendrá ese carácter para efectos de la investigación y el juicio penal. 2. El Ministerio Público podrá disponer de oficio que algunas piezas de la investigación sean reservadas o confidenciales, siempre que contengan fórmulas, estrategias o secretos comerciales o cualquier otro elemento cuya revelación pueda afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular. 3. A solicitud del imputado, el juez de garantía podrá ordenar a Fiscalía Nacional Económica o al Ministerio Público, según el caso, que prepare una versión pública del instrumento sujeto a confidencialidad conforme a los números 1 o 2 precedentes para permitir la defensa eficaz. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, yo entiendo que es fundamental para el éxito de la investigación esta norma, pero quisiera pedirle la opinión a la Fiscalía Nacional Económica. Sí, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. La verdad es que esta indicación, entiendo, era más compatible en la regulación propuesta por el proyecto antes de la aprobación de la indicación del senador Galilea respecto de la eliminación de esta tramitación simultánea entre la investigación penal y la investigación en sede de competencia. Actualmente, en ausencia de esa nueva regulación, entendemos que la regulación que está en el decreto ley 211 respecto de la mantención de la confidencialidad es consistente. O sea, es innecesario por ahora. De nuevo, probablemente esta temática la vamos a tener que retomar una vez que se aborde integralmente el problema de la persecución penal y persecución administrativa. Pero lo que abunda no baña. ¿Qué opinan los profesores? ¿No es necesario? Ya. Ya, la tendríamos, no están todos los autores como para retirarla, así que tendríamos que rechazarla. Yo también retiro la mía, pero faltan otros autores. Ya, la rechazamos por unanimidad, por incompatible. Ya.
rechazada por unanimidad por ser incompatible con lo resuelto. La 125 se retira y la 124 era rechazada. Eso es. Presidente. Por favor, José Pedro. Sí, dado que se terminaron los temas de la Fiscalía Nacional Económica, si pudiésemos volver al punto de la 20.393, que está en la página 264, para efectos de continuar el orden cronológico del Sí, proyecto. por supuesto. ¿Le parece a la secretaría? Ya. Señor secretario. Gracias, presidente. Efectivamente, señor presidente, habría que volver ahora a la página 264. Allí figura las indicaciones 82 y 83 de los senadores Soles Araya, Durresti Walker y el senador Soquelilea, respectivamente. Inciden estas indicaciones en el artículo 4 propuesto en el numeral 4 del artículo 51 de la 20.393, que fija la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este numeral 4, en el encabezamiento, dice: modelo de prevención de delitos. Se entenderá que un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado cuando, en la medida exigible a su objeto social, giro, tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolle, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos. Estas indicaciones 82 y 83 versan sobre el encabezamiento de este artículo 4 y proponen intercalar entre las expresiones adecuado y cuando la frase para los efectos de eximirla de responsabilidad penal. Estamos, señor presidente, en la página 264. 264. No, 264, señor presidente. Esto tiene que ver con el compliance, ¿no? 264. Don Francisco, ¿cómo está, senador? Ya, 264. Déjeme ordenarme, por favor. Ya, número 4, ahora sí, modelo de prevención de delitos. Y acá están las indicaciones. Se ofrece la palabra Señor para presidente, liberarlos. agradecer a la comisión, por este medio, señor presidente, a los señores senadores, a los señores académicos la posibilidad de recibirnos y solicitar autorización para retirarnos, atendido que se ha terminado la discusión de las normas de Muchas competencia. gracias a la Fiscalía Nacional Económica por todo su aporte en la tramitación de este proyecto, no solamente en esta sesión, sino en otras anteriores. Así que Muchas gracias, por supuesto, quedan liberados. Ya, le vamos a ofrecer la palabra respecto al numeral 4 y de las indicaciones a nuestros destacados académicos. Profesor Héctor Hernández. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio, saludo también a los restantes miembros de la comisión y a todos quienes participan en esta sesión. Las indicaciones son muy bien, ambas indicaciones en el mismo sentido son muy bienvenidas por el grupo de profesores. Pues si bien podría entenderse que es una aclaración innecesaria, porque aunque no se dijera en ninguna parte que contar con un modelo adecuado y efectivamente implementado de prevención de delitos exime de responsabilidad o es una causa eximente de responsabilidad, lo cierto que los hechos es precisamente eso, es decir, contar con ese modelo adecuado y efectivamente implementado exime de responsabilidad a la persona jurídica por los delitos que personas relevantes cometen en su seno. Eso lo hace el derecho vigente, aquí no hay ninguna innovación con el derecho vigente e insisto, uno podría todavía entender que tal vez es innecesario. Nosotros creemos, sin embargo, que es muy necesario porque lamentablemente este punto, que no debió haber generado ninguna discusión, fue puesto en duda en la tramitación durante la tramitación en la Cámara de Diputados. Lamentablemente hubo en algún momento alguna interpretación en un sentido diverso, de un modo bastante sorprendente, digamos, y de eso quedó constancia en los materiales de la comisión respectiva en
en la Cámara de Diputados. Y eso generó mucha inquietud, y eso nos consta, no solo en el mundo académico, sino también en el mundo empresarial y en el mundo del compliance. Y por lo tanto, no obstante que las consecuencias son exactamente las mismas, nos parece que la incorporación expresa que están proponiendo los honorables senadores en este punto es muy conveniente, es muy bienvenida y efectivamente transmite una claridad que nunca debió perderse y transmite tranquilidad y seguridad respecto del funcionamiento del modelo de responsabilidad penal que se está estableciendo mediante esta ley. Así que estamos muy de acuerdo con las indicaciones, perdón. Gracias, profesor Hernández. Sí, pues establecer modelo de prevención de delitos precisamente para la idea es incentivar a que ello ocurra, y para eso tiene que haber un beneficio asociado, que en este caso es la eximente de responsabilidad penal. Senadora Bensperger. Presidente, yo estoy de acuerdo, no tengo ningún problema, solo que le pediría que suspendiéramos 5 minutos a la espera del senador Galilea, porque si avanzamos, luego vamos a tener que retroceder, porque el senador Galilea va a preguntar todo lo mismo que ya los profesores han dicho. Entonces, yo le pediría suspender, dijo que se iba a demorar 4 minutos. De los cuales han pasado 2. Así que vamos a suspender por 5 minutos a la espera del senador Galilea.
sesión. Vamos entonces, señor secretario. Señor presidente, estamos entonces en la página 264 y estamos revisando las indicaciones 82 y 83. Claro, lo que dijeron los profesores, senador Gailea, es que es fundamental nuestra indicación, incluyendo la suya, expresar claramente que los modelos de prevención de delitos tiene que ver con eximir a las personas jurídicas de responsabilidad penal. O sea, que tiene que establecerse expresamente en el artículo 4. O sea, quedaría así. Modelo de prevención de delitos. Se entenderá que un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado cuando para los efectos de para los efectos de eximir la responsabilidad penal. Y así quedaría expresamente establecido. Sí. Y el profesor Hernández explicó que esto era muy importante expresarlo de esa manera para que quede claro en la ley el objetivo. ¿Lo podemos aprobar por unanimidad en esos términos? Muchas gracias. Señor presidente, hay que ir ahora a la página 269. Página 269. Ahí en la página 269 figuran las indicaciones 84 y 85 del senador Sor Walker y de los senadores Arias Araya y Urresti Walker respectivamente. Estas indicaciones proponen agregar un nuevo numeral en el artículo 4 sustitutivo que se está proponiendo en este proyecto de ley. Permito recordar que el 4 está regulando el modelo de prevención de delitos y señala los aspectos que deben ser considerados al efecto. Dice, numerales 1, identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva. 2, establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas. 3, asignación de uno o más sujetos responsables de la aplicación de dichos protocolos. Y las indicaciones 84 y 85 están proponiendo agregar un nuevo numeral que dice 4, previsión de evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones. Se agrega un numeral 4. Es nuevo. Es que no hay 4 actual, senadora. Señora Luz, lo que pasa es que usted está leyendo la columna de más a la izquierda, esa es el texto vigente. En cambio tenemos que... claro, tenemos que ir viéndolo con el artículo que está en la columna del medio, que es el que se aprobó en primer trámite constitucional y que es un texto sustitutivo. Claro, incorpora una nueva exigencia a los modelos de prevención. Profesor Gonzalo Medina. Sí, muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los senadores y senadoras de la comisión y a todos los presentes. Yo creo que la senadora Nesberger tiene una intuición que es muy cierta, que es que lo que se hizo en la tramitación original fue eliminar las certificaciones de los modelos de prevención, porque efectivamente las certificaciones había ya establecido que conducían, por así decirlo, a modelos de prevención muy formales, en los cuales se buscaba tener, por así decirlo, únicamente este papel que decía certificado, y la propuesta es reemplazarlo por una cuestión de examen más material respecto a un modelo efectivamente bien llevado. Esto es que el modelo no solo contemple los requisitos que debe tener, sino que también tiene que ser periódicamente, no con algo que se establezca en la ley y la periodicidad, pero evaluado periódicamente por terceros independientes, o sea, que haya alguien realmente que lo mire como un externo y que establezca además el mismo modelo, mecanismos de perfeccionamiento, actualización a partir de tales evaluaciones. O sea, que el modelo no sea, por así decirlo, una foto de un Estado, sino que es una cuestión que tiene que ir adaptándose a nuevos riesgos, nuevas necesidades legislativas, etcétera, etcétera, nuevos desarrollos de las personas jurídicas y por lo tanto se le establece esta obligación de mantener vivo el programa de cumplimiento. Ese es el número 4 que se agrega, señor presidente.
Perfecto, muchas gracias, profesor Gonzalo Medina. Se ofrece la palabra a los senadores y senadoras respecto a esta nueva exigencia. Se incorporan los modelos de prevención de delitos. ¿Hay acuerdo? ¿Podemos aprobarlo por unanimidad, senador Galilea, en esos términos? Muy bien. Se aprueba en consecuencia, incluyendo el voto del senador Alfonso Urresti, 4-0, las indicaciones 84 y 85 subsumidas. Sigamos, por favor. Señor presidente, hay que ir ahora a la página 278. 278. Ahí figura la indicación número 86. Esta indicación número 86 incide en el numeral 12 del artículo que estamos viendo, que introduce un artículo 11 bis nuevo. El artículo aprobado en el primer trámite constitucional, el artículo 11 bis nuevo aprobado en el primer trámite constitucional, dice: supervisión de la persona jurídica. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la supervisión si, debido a la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos, ello resulta necesario para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno. La supervisión de la persona jurídica consiste en su sujeción a un supervisor nombrado por el tribunal, encargado de asegurar que la persona jurídica elabore, implemente o mejore efectivamente un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento por un plazo mínimo de 6 meses y máximo de 2 años. La persona jurídica estará obligada a poner a disposición del supervisor toda la información necesaria para su desempeño. El supervisor tendrá facultades para impartir instrucciones obligatorias e imponer condiciones de funcionamiento exclusivamente en lo que concierne al sistema de prevención de delitos, sin que pueda inmiscuirse en otras dimensiones de la organización o actividad de la persona jurídica. Además, tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales pertenecientes a la persona jurídica. Para los efectos de sus deberes y responsabilidad, se considerará que el supervisor tiene la calidad de empleado público. Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterios de mercado. Será de cargo de la persona jurídica y solo rendirá cuentas a este de su cometido. La indicación 86, como dije el senador Sol Galilea, propone sustituir este artículo que acabo de leer por el siguiente. Artículo 11 bis. Plan de cumplimiento. En caso de inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos, el tribunal podrá imponer a la persona jurídica la sujeción a un plan de cumplimiento, cuyo objetivo será asegurar que la persona jurídica elabore, implemente o mejore efectivamente un sistema adecuado de prevención de delitos. Impuesto el plan por el tribunal, los intervinientes podrán establecer de común acuerdo las conductas que serán sometidas a monitoreo, las personas que supervisarán la implementación y el cumplimiento del plan, las condiciones de trabajo de dichas personas y la duración de este proceso, que se extenderá por un plazo mínimo de 6 meses y máximo de 2 años. De no existir acuerdo entre los intervinientes en un plazo de 60 días, el tribunal impondrá sus términos. La o las personas que supervisarán la implementación y el cumplimiento del plan deberán acreditar conocimientos específicos y aptitudes necesarias para su adecuado desempeño. Tendrán facultades para requerir información a la persona jurídica, imponerle condiciones de funcionamiento y acceder a sus instalaciones y locales. Todo ello exclusivamente para lo relacionado a los términos del plan de cumplimiento. Deberán rendir cuentas al tribunal de su cometido. Senador Galilea, si quiere fundamentar su indicación. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. La verdad es que yo tengo la sensación de que la indicación del senador Galilea y el texto que está en este minuto ya, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, comparten la misma inquietud. O sea, se trata de una persona jurídica que tiene un problema de inexistencia o un sistema de prevención de delitos gravemente insuficiente. Y la idea es que hay que imponerle una sanción que implique que cambie ese modelo de prevención, que lo mejore o que lo adecue, que es una sanción que ya está prevista en muchas regulaciones de derecho comparado y que es muy útil porque es una sanción que no implica costo para los accionistas, no pierde valor la empresa como puede ser una pena de multa, sino que incide únicamente en cómo la empresa está gestionando su modelo de prevención de delito. De todas maneras, hay que leer el artículo 11 bis en conjunto con el artículo 17 quater, que ya está aprobado del proyecto, que es el que regula
cómo se va a ejercer esta supervisión de la persona jurídica. Entonces, a la indicación del senador Galilea le falta, por así decirlo, ese complemento normativo, que es el 17.4 del proyecto, de cómo se ejecutaría todo esto. Nosotros consideramos que eventualmente puede haber una discrepancia en cómo uno puede denominar a la sanción. Eventualmente uno podría denominarlo como un plan de cumplimiento sujeto a supervisión, y eso quizá pondría más el foco en el objeto de la pena, pero creemos que el fondo de la pena a aplicar y la manera en que está regulada en el 17.4 conversan mucho más con la norma ya aprobada que con la indicación del senador Galilea, que carece de esa otra norma de complemento de cómo se implementaría en la práctica la aplicación de esta sanción. Pero en el fondo estamos todos, yo creo, de acuerdo en que requerimos de una sanción que implique someter a la persona jurídica a un control de su programa de cumplimiento sujeto a una supervisión judicial eventualmente, y esto fue discutido en su minuto de todas maneras con el Ministerio Público, fue conversado con ellos hicieron las observaciones que tenían, y el texto que está propuesto ahí en el artículo 11 bis y en el 17.4 son textos que están acordados ya con la Fiscalía Nacional en cuanto a su contenido. Gracias, profesor Medina. Senador Galilea, ¿qué hacemos? Bueno, yo esperaba con mi indicación haber marginalmente colaborado con lo que se buscaba, pero no total nivel de minusvaloración en mi propuesta, que la voy a retirar. Muchas gracias, senador Galilea. En todo caso, persigue el mismo propósito, tal como lo señaló el senador, el profesor Gonzalo Medina. Sigamos, por favor, señor secretario. Señor presidente, hay que ir ahora a las páginas 295 y 296. 295 y 296. Allí en la página 295 figura el numeral 25, que introduce un artículo 18 bis nuevo. Y en la página 296 figura la indicación número 87, que es del senador Sol Galilea, que incide en este artículo 18 bis nuevo propuesto y que propone agregar un inciso final nuevo del siguiente tenor: todo lo anterior será sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Se está refiriendo a la ejecución de la pena en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica. Gracias, señor secretario. Recuerdo que además el senador Galilea hizo este punto también respecto de otra institución de este proyecto. Le quiero dar la palabra al profesor Héctor Hernández. Muchas gracias, señor presidente. A ver, nosotros compartimos naturalmente la preocupación del senador Galilea. Sin embargo, nosotros estimamos que el texto del artículo 18 bis, como viene aprobado de la Cámara, resuelve el problema, porque no se trata en absoluto de que el adquirente deba responder, deba hacerse cargo de las sanciones impuestas a la persona jurídica simplemente por ser adquirente, sino que se requiere que haya actuado, dicho al revés naturalmente, pero se requiere que haya actuado negligentemente. ¿Por qué? Porque ocurre que esa consecuencia es solamente aplicable cuando el adquirente hubiere podido prever la condena de la persona jurídica responsable al momento de la adquisición. Es un problema de due diligence, en el sentido de que cuando se adquieren bienes o activos de personas jurídicas, y esto es algo que en general es habitual en la práctica de precisamente este tipo de adquisiciones, debe estar el adquirente atento a cuáles son las circunstancias conocidas, cognoscibles, además esto es un tema también de exigibilidad respecto de la situación de la persona jurídica. Es decir, si existe riesgo apreciable al momento de la adquisición, no después, al momento de la adquisición, de que la persona jurídica pueda llegar a ser sancionada penalmente, bueno, ¿para qué hablar si es que ya hay un proceso penal, naturalmente? Pero si hay elementos que sugieran que puede ser castigada, sancionada penalmente, solo en ese caso
debe hacerse cargo, en la parte que corresponde, ¿cierto?, a la adquisición de los bienes o valores, de las penas que eventualmente se le impongan a esa persona jurídica. Por lo tanto, nosotros diríamos que la preocupación por adquirentes de buena fe, es decir, que no solo no sabían, sino que no tenían razonablemente forma de saber que esto podía ocurrir, diría que está estructuralmente ya íncito en la regulación del artículo 18 bis, y por lo tanto el inciso adicional, o frase, el inciso adicional consideramos que sería innecesario, pero no porque la preocupación no sea válida, sino que la preocupación la compartimos completamente. Sin embargo, entendemos que eso ya está, es inherente, digamos, a la regulación previa. Perfecto. O sea, para efectos de la historia de la ley, sí están siempre protegidos los terceros adquirentes de buena fe que no actúen negligentemente. De buena fe que actúan diligentemente, efectivamente. Con eso, el que actúa diligentemente nunca va a tener que soportar las consecuencias de la responsabilidad penal de una persona jurídica. Muy bien. Muchas gracias, profesor Hernández. ¿Queda satisfecha su inquietud, senador Gavilea? Sí, esa redacción que yo proponía para el 18 bis es una copia de lo que establece el 18, de hecho. Pero a mí me interesaba dejar sentado lo que ya ha señalado el profesor Hernández. Y yo comparto también de que si se lee con detención, la protección del tercero de buena fe y diligente es inherente a la redacción que tiene el 18 bis. Así que, quedando así establecido en la historia civil de la ley, retiro la indicación. Muchas gracias, senador Rodrigo Galilea. Sigamos. Presidente, alcanzamos a votar uno más. En la página 299 figura la indicación 88. Esa indicación, me permito recordar a sus señorías, ya está aprobada, quedó subsumida en una redacción que propusieron los académicos para el inciso final del artículo 20 sustitutivo. Ya, que tiene que ver con eso ya quedó listo, la indicación respecto a 88. los delitos tributarios. Eso se votó por unanimidad, 5-0 en la sesión anterior. Está subsumido. ¿Le parece, senador Galilea? Muchas gracias, la retiro. No, es que ya... No, está subsumida. Ya estaba aprobada, ya quedó subsumida, estaba votada y fue aprobada con enmienda 5-0, por esa misma razón. ¿Nos queda algo respecto a prevención de delitos? Lo que viene ahora, señor presidente, ya sería la página 302. Ya. Y allí tenemos la indicación 89 que incide en el artículo 52, que introduce modificaciones a la ley 18.046 sobre sociedades anónimas. Página 302. Pero ya es una cuestión distinta, presidente. Ya. Vamos a entrar a ver eso mañana, si les parece. Ojalá podamos despachar el proyecto el día de mañana. Muchas gracias a todos por haberse cumplido los objetivos de la asociación. Se levanta.